revela el sagrado plan de Dios, descansa en paz y transforma tu noche con oración inspiradora. En el momento más oscuro de su vida, David se hallaba en los áridos desiertos de Judá, huyendo del rey Saúl. Era el tercer año de Joacim, y las sombras del desierto no solo cubrían la tierra, sino que también se adueñaban de su espíritu. En aquel vasto vacío, cada susurro del viento parecía llevar consigo el eco de la muerte y cada sombra un augurio de traición. El futuro rey de Israel, el ungido de Yahvé, se encontraba atrapado entre la angustia de la supervivencia y el peso de una responsabilidad que a menudo se sentía más allá de su capacidad. Durante el día, David era un fugitivo, un hombre que debía ocultar su testa corona, una vida de gloria y promesas reducida a un susurro entre rocas y desfiladeros. Las noches eran peores, pues la soledad le invadía y la desesperación asediaba su corazón. Bajo un manto de estrellas titilantes, encontró un rincón resguardado donde el silencio del desierto podía ser un sinónimo de paz. Fue allí, en la penumbra, donde se arrodilló, alzando su voz en súplica. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los males. Las palabras de su corazón, extraídas del Salmo 57, elevaron su espíritu en medio de la oscuridad. Mientras se desataba la lucha interna con su fragilidad, algo sublime comenzó a ocurrir. La presencia de Dios lo envolvió como el rocío matutino, ahogando su inquietud en un profundo sentido de paz. En ese momento, una revelación divina iluminó su ser cansado, recordándole las promesas que Yahvé le había hecho. Fortalecido por esta conexión sagrada, David se sintió renacer. Su fe comenzó a palpitar en su pecho como un canto vibrante de victoria. La oración se convirtió en su refugio, un faro que lo guiaba en su angustiante travesía. Recordó que las horas de oscura incertidumbre no eran el final, sino etapas en el tejido del plan divino que intercedía en su vida y en la vida de Israel. Con cada día que pasaba, la amenaza del rey Saúl se intensificaba, y David, a medida que se adentraba en decisiones difíciles, entendía que no solo se trataba de su vida, sino de la promesa de Dios para su pueblo. Las tentaciones de tomar el control por sus propias manos lo acechaban, pero en el silencio del desierto, la voz de Dios resonaba con autoridad, instándolo a mantener su integridad. No temas, pues estoy contigo, le decía el corazón. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Presiona el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a través de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale me gusta y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Dime en los comentarios, ¿qué historia bíblica ha impactado más tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a corazones a través de generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. El desierto no solo le mostró la fragilidad de su humanidad, sino que también templó su fe. Cada noche, mientras las constelaciones danzaban en el cielo, David luchaba con su dilema, donde la quietud se tornaba una batalla entre las promesas de Yahvé y el eco de sus miedos. ¿Confiará en la soberanía de Dios, manteniendo su lealtad y valor, o cederá ante el desasosiego de su situación? El desierto, con todos sus peligros, se convertiría en el escenario de su formación, donde Dios forjaría un corazón valiente en medio de la adversidad y donde se manifestaría, de manera misteriosa, el sagrado plan de su voluntad. David continuó su andar errante en las vastedades del desierto de Judá. La luna llena iluminaba su camino, reflejando sus pensamientos apagados y la lucha que aún anidaba en su alma. Pasaron los días y las noches, y con cada amanecer, la incertidumbre lo asediaba. Había viento entre las umbres, un susurro que traía promesas de salvación, pero también ecos de amenazas. Una noche, mientras contemplaba las estrellas, recordó las promesas del Señor, y una frase de los Salmos resonó en su corazón: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27, 1. Esa confianza, cimentada en su relación con Dios, lo llenó de valor, impulsándole a buscar direcciones entre las sombras. Luchando contra su estrés, se arrodilló de nuevo, entregando sus anhelos y miedos al Altísimo. Señor, tú conoces mi corazón, conoce mis luchas. Los enemigos me rodean. Pero sé que tú eres mi refugio.
¿A dónde iré sin ti? Me has prometido que lo que el enemigo planea para hacerme mal, tú lo convertirás en bien. Génesis 50 horas y 20 minutos. Mientras oraba, sintió que la presencia de Dios lo envolvía como un abrigo. Una calma sobrenatural descendió sobre él, dejando ausentes sus ansiedades. Entonces, una visión más clara del futuro surgió en su mente. Sabía que necesitaba aliados, hombres de valor que pudieran compartir su carga y luchar junto a él. Los días siguientes, comenzó a reunir a los hombres valientes, aquellos que también eran fugitivos o descontentos. Al hacerlo, vio cómo el camino de su destino se empezaba a formar. Un grupo de alrededor de 400 hombres se fue uniendo a él, haciéndole sentir el peso de su liderazgo y, a un tiempo, la gloria de la responsabilidad. Aunque el peligro seguía presente, una nueva fuerza crecía entre ellos, una comunidad forjada en la esperanza y la lealtad. En ese camino de formación, David enfrentó su mayor prueba una tarde, al recibir una noticia inesperada. Al regreso de su grupo de saqueo, su campamento había sido asaltado y sus familias llevadas cautivas por los amalecitas. El desconsuelo invadió a los hombres, y la desesperanza amenazó con dividirlos. Sin embargo, en medio de su angustia, David encontró la fortaleza. Se dirigió a Dios, y en oración ferviente, clamó: ¿debería perseguir a los que nos atacaron? ¿Podría recuperar lo que se ha perdido? La voz del Señor llegó a su alma: persíguelos, porque sin duda los alcanzarás y recuperarás todo. Lleno de renovada determinación, reunió a sus valientes y se dispusieron a buscar a sus captor. La jornada que les esperaba fue larga y difícil, pero también iluminada por la fe en el propósito de Dios. Al llegar a la tierra de los amalecitas, se desató una batalla feroz. David luchó con destreza, guiando a sus hombres con valentía, y bajo esta lucha, una misteriosa paz lo envolvía. El triunfo llegó, y con él, la liberación de sus familias. El clamor de júbilo resonó: el Señor ha hecho grandes cosas. Así, David estaba nuevamente en presencia de sus seres queridos, y su corazón rebosaba de gratitud. En ese momento, comprendió aún más que cada dificultad, cada desierto recorrido, había llevado consigo una lección crucial en la fe y en la confianza en el Señor. Lo que parecía un final había sido un nuevo comienzo. La manifestación del plan soberano de Dios empezaba a tejerse con trazos de fortaleza e infinito amor. Pero en el silencio que siguió, una sombra de advertencia se hizo presente. Un viejo enemigo, aún sin ser vencido, acechaba en las esquinas de su vida. ¿Cómo resolvería David esta nueva prueba que se acercaba más peligrosa que nunca? La promesa divina continuaría siendo probada, y la pregunta perduraría: ¿está David dispuesto a mantener su confianza, aún en medio de la adversidad que se avecina? David alzó la mirada al firmamento estrellado, sintiendo cómo la brisa del desierto acariciaba su rostro. La noche, que alguna vez le había traído el desasosiego, ahora lo envolvía en un manto de serena esperanza. Había recuperado a los suyos, pero en su corazón permanecía una inquietud. La sombra de Saúl, su antiguo rey y enemigo, lo seguía como un espectro. Mientras sus hombres celebraban, David se retiró a un lugar apartado. Con el eco de sus risas a lo lejos, se sentó en una roca, buscando en su interior la fuerza necesaria para lo que estaba por venir. Una profunda reflexión se apoderó de él. ¿Qué significa ser un ungido del Señor en este tiempo de tumulto?, pensó. La respuesta no se encontraba en la victoria reciente, sino en la voluntad de Dios, que siempre había guiado sus pasos. De repente, una inquietante sensación lo invadió. Una vez más, su enemigo acechaba, y las noticias de las hazañas de David habían alcanzado a Saúl, quien, enfurecido, está decidido a acabar con su vida. David sabía que no tendría tiempo que perder. «Oh Señor», clamó en su corazón, «muestra tu camino en esta oscuridad». Poco después, uno de sus hombres, un sabio llamado Abiatar, llegó corriendo. «David», exclamó, «el rey ha enviado a sus hombres hacia nosotros. Están cerca, y vienen a buscarte». La desesperación trató de apoderarse de su grupo, pero David, recordando las palabras del Señor, mantuvo la calma. «Reúnan a todos los valientes y preparémonos. Vamos a orar». En medio de aquella inminente amenaza, David pidió a Yahvé consejo, preguntando: ¿deberíamos enfrentarlos o huir al sur del desierto?
La voz del Señor resonó en su espíritu: no temas, porque ahora es el tiempo en que te mostraré mi salvación. Ve y actúa, yo estaré contigo. Con renovada determinación, David guió a su ejército a través del desierto, decidido a evitar el enfrentamiento directo. Durante su viaje, se encontró con dos de los hombres de Saúl que, temerosos de perder a su rey, se habían desviado de su camino de caza. Al ver a David, sus rostros se llenaron de miedo, pero David, en un acto de gracia, les ofreció la posibilidad de redención. No son mis enemigos, sino mis hermanos en la lucha por sobrevivir. Los hombres, asombrados por la misericordia de David, prometieron lealtad a su causa. Esta inesperada alianza le dio al rey fugitivo una chispa de esperanza. El corazón del hombre puede cambiar, incluso en medio de la guerra, murmuró el rey mientras se dirigía a su campamento. Con esta nueva fortaleza, sus hombres, llenos de fe y propósito renovado, se prepararon para lo que vendría. Pero el cielo oscuro cargaba más que la simple confrontación, una revelación divina parecía estar a la vuelta de la esquina. En la profundidad de la noche, mientras todos dormían, David permaneció en vigilia, y de repente, una visión tuvo lugar. Se le apareció un ángel, radiando luz en la oscuridad, que le dijo: no temas, David, porque has sido escogido para grandes cosas. La batalla es del Señor, y su plan se llevará a cabo en tu vida. David despertó con nuevo fervor. Sabía que lo que estaba atravesando no era solo una lucha física, sino un momento crucial en el plan soberano de Dios. Los hilos del destino se entrelazaban, y mientras se preparaban para la mañana que les traería una nueva prueba, David comprendió que debía sostener la fe que, a pesar de las dudas y los temores, lo había guiado hasta este punto. Mientras el primer rayo de sol comenzaba a asomarse en el horizonte, David se sentó con su grupo, la brisa del alba refrescando sus corazones. La batalla que enfrentamos hoy no es solo por nuestras vidas, sino por el propósito que Dios tiene para nosotros. Descansamos en su paz y esperamos su intervención. Así, el pueblo comenzó a orar, buscando al Dios que había traído liberación y que prometía hacerlo nuevamente. Una vez más, la historia de David se adentraba en la realización del plan divino, y el misterio de un futuro prometedor brillaba ante ellos. Sin embargo, todavía quedaba la pregunta: ¿qué más estaba por revelarse en los caminos de Dios? ¿Qué otra batalla se preparaba para definir su legado y la del pueblo? La jornada apenas comenzaba. La luz del alba iluminaba suavemente el campamento, y mientras David miraba a su alrededor, notó la firmeza en la mirada de cada uno de sus hombres. El temor había sido sustituido por una resolución renovada, y las palabras del ángel aún resonaban en su mente: la batalla es del Señor. Con el corazón palpitante, David reunió a su ejército. Hermanos míos, comenzó, su voz llena de convicción, hoy no solo luchamos por nuestra vida, sino por la promesa que el Señor ha hecho a nuestro pueblo. No temamos a los hombres, porque con nosotros está el Dios de Israel, que nunca abandona a quienes confían en Él. La fe brotó en los corazones de sus guerreros como un fuego encendido. Mientras se preparaban para el día, un mensajero llegó corriendo, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. David, el rey Saúl ha formado un gran ejército. Se acerca decidido a acabar contigo. Vienen con todas sus fuerzas. El ambiente se tornó tenso, murmullos llenaron el aire, pero el rey mantuvo su compostura. Dios no nos ha traído hasta aquí para abandonarnos ahora. Reunámonos en oración. Elevemos nuestras voces al Dios Altísimo, quien cuenta nuestros pasos y dirige nuestro destino. Al escuchar estas palabras, el grupo se postró, y en un clamor unánime, elevaron sus peticiones al cielo. El sonido de sus oraciones flotaba en el aire, y el eco de su fe resonó en las alturas. En aquel momento de súplica ferviente, David recordó la historia de sus ancestros, sus victorias y sus fracasos, y cómo, a través de cada uno de ellos, el Señor había estado tejiendo un plan más grande. Oh Dios, así como estuviste con Moisés frente a Faraón, y con Josué en Jericó, también te pedimos que estés con nosotros hoy. En medio de su oración, una profunda paz descendió sobre David. La ansiedad se desvaneció, y sintió la presencia palpable de su Creador. De repente, una voz venerable lo interrumpió. He aquí, David, he escuchado tu clamor. No temerás la noche que se avecina,
porque he preparado un camino para ti. David, atónito, miró hacia el cielo donde la luz del sol aún brillaba tenuemente. El mensajero del Señor, una vez más, había llegado. Cuando los enemigos lleguen, yo los confundiré, y quienes buscan hacerte daño no prevalecerán. Tu ansia de seguirme es lo que te protegerá. Con renovada confianza, David se levantó y dirigió su atención hacia sus hombres. El Señor ha hablado. Hoy nos enfrentaremos a Saúl, pero no a nuestros propios términos. Nos dirigiremos hacia su campamento no con la espada, sino con el poder de el que es más grande que nosotros. Mientras se movían hacia el campamento del enemigo, la atmósfera cargada de tensión se tornaba serena en sus corazones. Los ecos de su fe sonaban resonantes, y lo que antes había sido una incertidumbre se estaba convirtiendo en una resolución divina. Cuando al fin llegaron a la cima de una colina, David miró hacia el campamento de Saúl. La gente se movía como gigantes, pero desde su posición, pudo discernir el temor que se cernía en el aire. De pronto, comprendió que su lucha no era contra carne y sangre, sino contra las fuerzas de la oscuridad que acechaban sobre el pueblo. Fue entonces cuando un pensamiento impactante llenó su corazón. Tal vez esta batalla no es solo por la supervivencia, sino una prueba de fe. A través de nosotros, Dios está tejiendo un testimonio. La gloria del Señor estaba por manifestarse. A medida que el primer rayo de la mañana se alzaba, David se inclinó y oró una última vez, no por él, sino por la redención del pueblo. Señor, haz conocer tu grandeza y que se cumpla tu voluntad. En tu mano están nuestras vidas. Un silencio reverente se instaló mientras los hombres de David contenían la respiración. Aunque el enemigo parecía fuerte, David abrazaba el misterio del plan de Dios. Se dio cuenta de que estaban al borde de ver algo increíble y trascendental, en el que sus vidas y la historia de Israel se entrelazaban con el propósito divino. Así, la jornada se cerró con una poderosa verdad en el aire: el plan soberano de Dios estaba por revelarse, y la verdadera batalla apenas estaba comenzando. ¿Qué asombrosas maravillas presenciarían? ¿Salvaría el Señor a su ungido de las manos de su enemigo, o habría algo más en la historia divina que estaba por realizarse en medio del caos? Cuando la luz del sol finalmente se levantó por completo en el horizonte, y los primeros sonidos del día se hicieron eco en el campamento, la valentía impregnaba el aire. David miraba a sus hombres, sus rostros marcados por una mezcla de determinación y confianza en el Señor. Habían entregado sus miedos en la oración, y en su lugar surgía una fe firme, una certeza de que Dios estaba presente en medio de sus luchas. ¿Están listos, hombres de Israel?, preguntó David, levantando su voz para cortar el silencio. Hoy, nuestro Dios se manifestará en medio de esta batalla. No solo lucharemos por nuestras vidas, sino por la gloria de su nombre. Las voces de sus hombres resonaron en un unísono lleno de fervor. Amén. Mientras el grupo se movía hacia abajo de la colina, una nube de incertidumbre se cernía sobre ellos. Pero David, recordando las palabras del mensajero del Señor, caminó con paso firme. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27, 1. No habría lugar para el temor, solo una confianza plena en la protección divina. Al llegar a la frontera del campamento enemigo, David notó una inquietante quietud. Los soldados de Saúl, quienes esperaban ardientemente la batalla, parecían estar distraídos y confundidos. El enojo en sus rostros no se atenuaba, sino que se convertía en preguntas silenciosas, como si algo los hubiese conmovido. ¿Qué puede ser?, pensó David con desasosiego. En ese momento, el cielo se oscureció, y de las colinas aledañas resonó el sonido de un gran estruendo. Poderosas sombras comenzaron a desplazarse entre las tropas de Saúl, criaturas celestiales, ángeles al servicio del Altísimo, desatando el caos en las filas del rey. La voz de David resonó sobre el clamor creciente. El Señor está combatiendo a nuestro favor. No temáis. Con cada grito, el pavor de los enemigos creció, y comenzaron a luchar entre ellos, confundidos por una intervención sobrenatural. David sintió la presencia de Dios envolviendo a su ejército. Esta no es solo una batalla, se dijo a sí mismo. Es la manifestación del poder de Dios para salvar a su pueblo. Hasta los ángeles estaban respondiendo a la fiel súplica que habían elevando a su Creador. En la confusión, los guerreros de Saúl, que antes eran una marea de furia,
ahora se volvían contra sus propios líderes, desmoronándose a sí mismo. Caminemos juntos en fe, exclamó David. Con el impulso de los acontecimientos, su ejército avanzó, y como un torrente de unidad divina, atravesaron el campamento del enemigo. Derrotaron a sus adversarios, llenos de la fuerza celestial, como si cada golpe estuviera dirigido por la mano del mismo Dios. A medida que el día se alzaba, el eco del triunfo resonó en el campo de batalla. Las tropas de Saúl huyeron, y las voces de la victoria se elevaron ante los ojos del pueblo. David, de pie en medio de la victoria, levantó sus manos al cielo. Alabado sea el Señor, quien nos ha entregado redención en este día. Pero en el corazón de David había una inquietante reflexión. ¿Qué más nos revelará el Señor? Se preguntó, sintiendo que aún había más en el plan soberano de Dios. Con cada paso que dio hacia el campamento conquistado, un nuevo hilo de un propósito más grande se tejía en su espíritu, y una verdad más profunda se comenzaba a desenredar. Él sabía que esta batalla era solo el comienzo del cumplimiento de un propósito divino. Mientras nuestras vidas estén en sus manos, cada evento es un testimonio de su verdad y su poder. ¿Qué otros misterios tendrá el Señor para nosotros? ¿Veremos cumplir su promesa de un pueblo restaurado? Así, en medio de la celebración de la victoria, la fe de David se incrementaba, esperando con gran expectación lo que estaría por venir. Dios no solo había salvado a su pueblo del peligro inmediato, sino que estaba orquestando la historia en un relato de redención que iba mucho más allá de su comprensión actual. ¿Qué otra revelación del reino de los cielos está por manar sobre ellos? David, después de la victoria, se detuvo en medio del campamento conquistado, sintiendo el eco de la batalla aún resonar en su corazón. Los cuerpos enemigos yacían en la tierra, mientras un aire de asombro y gratitud llenaba a sus hombres. Hombres de Israel, declaró David con firmeza, no solo hemos ganado una batalla, hemos experimentado la mano poderosa de nuestro Dios. Él ha obrado entre nosotros esta mañana, y hemos sido testigos de su gloria. Mientras se disipaba el polvo del conflicto, los hombres comenzaron a recoger las armas abandonadas y a buscar cualquier rastro de lo que había sucedido. Las sombras de confusión que una vez cubrieron las filas de Saúl eran ahora una luz reveladora que iluminaba el entendimiento de la grandeza divina. Pero había algo en el corazón de David que lo incitaba a buscar más allá de la victoria tangible, más allá del campo de batalla y los tesoros recuperados. Reúnan a los líderes, ordenó David con voz clara. Al poco tiempo, los valientes que le habían seguido se acercaron, llevando consigo las inquietudes que también les asaltaban. ¿Qué significa todo esto?, preguntó uno de sus hombres. Hemos ganado, pero ¿por qué hemos visto lo que otros no vieron? David, sintiendo el peso de la responsabilidad en su pecho, respondió, el Señor ha traído este triunfo, no solo para liberarnos de nuestros enemigos inmediatos, sino para mostrarnos un plan mayor. ¿Recuerdan las promesas hechas a nuestros antepasados? Esto es un cumplimiento de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. La atmósfera cambió, la atención de los hombres se centró en la voz de su rey. Él nos ha guiado, y así como en cada sombra de nuestras vidas hay un propósito eterno, estamos llamados a caminar en esa luz. Durante años, hemos sido un pueblo deteriorado, pero en esta hora, se nos brinda la oportunidad de ser restaurados. Los hombres comenzaron a murmurar, y en sus corazones despertaba una nueva esperanza. David levantó su voz nuevamente, apuntando hacia el cielo, el Señor ha hablado a su siervo, y lo que ha revelado en este día determinará nuestro futuro. Así como el Salmo dice, la noche es larga, pero la alegría viene por la mañana, Salmo 30:5, veo que nuestra noche de sufrimiento se ha convertido en un amanecer resplandeciente. Mientras compartían sus corazones, una brisa suave se movió sobre ellos, y David cerró sus ojos, buscando la dirección divina. Con una fe renovada, oró por su pueblo, Señor, abre nuestros ojos para ver el plan que has trazado. Transformamos esta victoria en una alabanza a ti, y confiamos en que guiarás nuestro camino hacia la restauración que has prometido. Fuera de su visión, las aves comenzaron a cantar, y el sol parecía brillar más intensamente, como si el cielo mismo respondiera a su súplica. La paz descendía en el corazón de David, aún más, al sentir que el cumplimiento de la promesa no solo estaba en el horizonte, sino que comenzaba en este mismo momento. Pero entonces,
Un murmullo proveniente de las fronteras del campamento interrumpió sus pensamientos. Un mensajero, corriendo por los caminos polvorientos, se acercaba con una noticia urgente. David se volvió, sintiendo en su espíritu que algo grande estaba por revelarse. Mientras el mensajero llegaba y su aliento se hacía entrecortado, David supo que otra fase del plan soberano de Dios estaba a punto de entrar en escena. ¿Qué es lo que has traído?, preguntó David con anticipación. El mensajero se puso de pie, las miradas de todos centradas en él. Rey David, he venido a traerte noticias que cambiarán todo lo que sabemos acerca de lo que está por venir. Las palabras del mensajero resonaron como un tambor, un nuevo giro divino que prometía revelar aún más del plan de redención de Dios. El mensajero, con rostro pálido pero decidido, se aclaró la garganta y continuó: Rey, las naciones vecinas han murmurado sobre nuestro triunfo. Sus corazones ya no laten con temor, sino con la inquietud de lo desconocido. Han oído de la mano de Dios que ha estado con nosotros, y temen lo que eso pueda significar. Los hombres a su alrededor intercambiaron miradas, sus corazones latían al unísono con una mezcla de asombro y expectación. David, sintiendo la urgencia de la situación, impulsó al mensajero a proseguir. Llévanos a la revelación, amigo mío. ¿Qué más has visto? En el norte, los filisteos se han reunido. Han jurado venganza, pues creen que su derrota se debe a la intervención divina. Según sus oráculos, un nuevo guerrero ha sido levantado entre ellos, uno cuyas habilidades son como las de un león en la selva. Las palabras del mensajero cargaban una gravedad que nadie podía ignorar. Aún más, se dice que ha ofrecido tributo a los dioses de piedra y madera, buscando poder para enfrentarnos. La atmósfera de confianza se tornó en preocupación. David, consciente del reto que se cernía, sintió el clamor de su pueblo resonar en su espíritu. ¿Qué debemos hacer?, preguntó uno de los capitanes, su voz temblando mientras pensaba en las futuras pérdidas que podrían sufrir. ¿Nos estaremos preparando para otra guerra? David se puso de pie, su figura destacándose en medio de sus hombres, y con voz firme hizo eco de la promesa del Señor. Los filisteos pueden apresurarse, pero nosotros no actuaremos por temor. Recordemos las palabras del profeta: no temáis, ni os atemoricéis, Deuteronomio 23. El Dios de nuestros ancestros sigue siendo fiel. Su estrategia tiene un propósito, y en esta nueva batalla, debemos buscar su rostro. Con sus labios sellando una ferviente oración, David levantó los ojos al cielo: Señor, guíanos en esta inminente provocación. Danos fuerza, sabiduría y una fe inquebrantable para enfrentar lo que está por venir. Recuérdanos que la victoria no es solo nuestra, sino tuya. A medida que la oración brotaba de su corazón, una presencia palpable comenzó a llenar el campamento. Los hombres, sintiendo la convicción en su rey, se unieron en su clamor, sus voces alzándose en un hermoso coro de expectación y fe. La luz del sol comenzaba a desvanecerse, pero la esperanza ardía como un fuego en su interior. No temáis, declaró David nuevamente, con un ardor renovado. El Señor ha sido nuestro escudo y fortaleza, y esta vez, seremos instrumentos de su gloria una vez más. Así, una nueva dirección se desplegaba ante ellos. David se dirigía a su séquito con firmeza. Prepararemos a los hombres y buscaremos la guía del Señor. Regresaremos a esos campos de batalla, pero esta vez con el entendimiento del poder que nos respalda. No solo lucharemos por nosotros, sino por el nombre de nuestro Dios. Mientras los valientes se preparaban, el sol descendía, llenando el horizonte de anaranjado. La noche estaba cayendo, pero David, lleno de una nueva esperanza, se sintió impulsado a recordar a su pueblo que la noche también puede ser un tiempo de revelación. En un breve momento de silencio, el aire se acomodó. David reflexionó sobre el mañana, y sus ojos se posaron en el brillo de la luna que se asomaba. La oscuridad es un lienzo para la luz. Y así como el Señor ha prometido, la mañana traerá una nueva claridad y propósito. Pero, ¿qué más has oído, mensajero? ¿Qué se nos revelará en esta próxima batalla? El mensajero, con un brillo de esperanza en sus ojos, respondió: se dice que un profeta del Señor ha sido levantado en sus tierras, uno que clama al Dios de Israel, buscando que el pueblo regrese a él. Esto, rey David,
puede cambiar el rumbo de la historia. La revelación refulgió en el corazón de David un nuevo giro en el camino divino. Mientras el eco de las palabras del mensajero resonaban en su espíritu, un sentir profundo lo embargó. Entonces, pensó, la guerra no solo será física, sino también espiritual. Estaremos luchando no solo contra hombres, sino por las almas de toda una nación. Con el nuevo amanecer a la vuelta de la esquina, David, con su mirada fija en la promesa de su Dios, comprendió que el camino hacia adelante estaba lleno de misterios, y con cada paso, estaba cada vez más cerca del propósito por el cual había sido llamado. Había una guerra por ganar, pero también vidas por restaurar, y eso abrigaba una fragancia de esperanza que aún estaba por desatarse. David se retiró a su tienda, mientras la noche se extendía sobre el campamento como un manto oscuro, cubriendo a sus guerreros en un silencio expectante. El aire estaba impregnado de un aroma profundo y fresco, un recordatorio de la creación que les rodeaba. Las estrellas titilaban sobre ellos, como si fueran ojos vigilantes del Dios que había guiado a su pueblo a través de los siglos. Se sentó en un pequeño banco de madera, con la vista fija en el cielo. Su corazón latía con la angustia de la batalla venidera. Aún así, una paz sobrenatural comenzaba a florecer en su interior, recordándole que él, quien lo había ungido rey, no lo había abandonado. Las palabras del mensajero resonaban en su mente, un profeta, clamando por arrepentimiento. Era un susurro de esperanza en medio de la tormenta. Señor, murmuró David, cerrando los ojos y postrándose en humildad. Si tú has levantado a un hombre para que llame a tu pueblo, has de estar preparando nuestros corazones también. Muéstranos el camino, oh Dios, porque nos hemos entregado a ti. Los filisteos pueden ser muchos, pero nuestra fe en ti es más fuerte que cualquier espada forjada por el hombre. En ese instante, la luz de una antorcha iluminó la entrada de la tienda. Un grupo de hombres entró, sus rostros implacables se suavizaron al ver a su rey en oración. Jonatán, el hijo de Saúl y amigo inquebrantable de David, se adelantó. Rey, hemos consultado al sacerdote. Está dispuesto a buscar la voluntad del Señor. La Urim y Tumim serán usados. David asintió, apreciando la obediencia de su pueblo. Entonces, convoquemos al sacerdote. Esta batalla no es solo nuestra, sino de Dios. Necesitamos saber cómo proceder. Radiante de fervor, se levantó y tomó su lugar al centro del grupo, preparado para lo que vendría. Pronto, Abiatar, el sacerdote, llegó con el pectoral que contenía los sagrados oráculos. Rey David, dijo, su voz resonando en el silencio reverente, ya que has buscado al Señor, abre tu corazón a la revelación. Clamemos por su guía. Con corazones palpitantes, los presentes rodearon a Abiatar. La noche, aparentemente tranquila, estaba llena de un aura densa de expectativa. El aire parecía vibrar. El sacerdote se enfocó y, con un gesto solemnemente reverencial, levantó el pectoral hacia el cielo. Dios de Israel, en la noche oscura, buscamos tu luz. Ilumina nuestra senda ante el enemigo que ataca. Danos sabiduría para saber cómo resistir, y fortaleza para mantenernos firmes. Un silencio profundo descendió sobre ellos. Cada hombre estaba consciente de su debilidad, pero al mismo tiempo, sentía que un poder sobrenatural se manifestaba. Los oráculos de Dios estaban en movimiento, los secretos del futuro eran revelados. Finalmente, Abiatar habló, como dirigido por una voz celestial. El Señor ha respondido y dice, levantaos, id contra ellos, porque los entregaré en vuestras manos. Mas quienes no escuchen el clamor de mi voz serán como hojas secas llevadas por el viento. El mensaje resonó como trueno en el corazón de David. Señor, así como Moisés levantó su mano en el desierto, evocó en su espíritu, rememorando las victorias pasadas. No lucharemos por nosotros, sino por ti, Dios de las huestes. Nos levantarán en el campo de batalla como un testimonio vivo de tu grandeza. Los hombres a su alrededor exclamaron en adoración y determinación. La noche se llenó de cantos de fe, promesas de gloria y unción. En su interior, David entendía que este momento era una respuesta divina, no solo era una batalla física, sino que era un esfuerzo por recuperar corazones que habían sido desviados de la verdad.
Y justo cuando la claridad comenzaba a aventajar la incertidumbre, una voz en el viento pareció susurrar. Pero antes de la victoria, habrá una prueba. Un sacrificio debe hacerse, y lo que se revela será para la gloria de Dios. David sintió una emoción correr por sus venas. La palabra sacrificio resonó en su corazón. Todo lo que había enfrentado hasta ahora había sido por un propósito divino. Se dio cuenta, en ese instante, que la obra de Dios no solo abarcaba la batalla, sino también la transformación vital de su pueblo. Con esperanza renovada, David miró a sus guerreros, y su voz sonó distinta, poseyendo la autoridad del pasado y el fervor del futuro. Que nuestro próximo paso sea el camino hacia la redención y la victoria. Juntos, lucharemos, juntos, nos arrepentiremos, porque el plan de Dios mayor que sí y sin de un gran misterio que se desplegará ante nosotros en los días venideros. La noche avanzaba, y el murmullo de las voces reverberaba en el corazón del campamento. David sintió que cada latido de su pecho resonaba con la promesa de la victoria, pero la advertencia de la voz susurrante aún reverberaba en sus oídos. Consciente de que el sacrificio iba más allá de la batalla, sabía que la verdadera guerra abarcaba los corazones de su pueblo. Cuando amaneció, la luz dorada del sol comenzó a asomarse, tiñendo el horizonte de un color naranja vibrante. David se preparó para enfrentar la fría claridad del día. Se reunió con sus hombres, que habían pasado la noche en ferviente oración y comunión. Todos sabían que la batalla estaba próxima, pero también comprendían que había un reto crucial que afrontar: volver al corazón de Dios. Hermanos, comenzó David, la autoridad en su voz era innegable. Hemos oído la voz del Señor, y hemos sentido su llamado hacia la redención. No es solo una prueba física, sino un testimonio de nuestra entrega total hacia Él. Necesitamos acercarnos con corazones sinceros y humildes, clamar a nuestro Dios y pedir su perdón. Es en esa entrega donde hallaremos nuestra verdadera fortaleza. Los guerreros, unánimes en su espíritu, levantaron sus manos al cielo. Un silencio poderoso se apoderó del campamento mientras cada uno comenzaba a orar en voz baja, confesando sus temores, sus dudas y sus fallos. Esta unión era el sacrificio que el cielo anhelaba ver, no solo de David, sino de toda una nación. Mientras oraban, una nube oscura comenzó a formarse sobre el campo de batalla. Era como si el cielo respondiera a su súplica. Una atmósfera de expectativa se intensificaba a medida que las palabras de los hombres se convertían en un clamor fuerte y sincero. Gideón, uno de los valientes, exclamó: «Oh Señor de los ejércitos, tú que has prometido estar con nosotros. Nos arrepentimos de nuestras iniquidades, en el nombre de tu pacto, acoge nuestro sacrificio y transfórmanos en lo que tú necesitas que seamos». El viento sopló potente, como si la misma naturaleza aguardara la respuesta de Dios. Luego, una luz intensa comenzó a abrirse en el horizonte, iluminando el rostro de David y de sus guerreros. «Es un signo de su presencia», pensó el rey mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Había algo más grande en movimiento que una simple victoria militar, era el destino de un pueblo buscando la restauración. Abiatar, con el pectoral aún en su pecho, se acercó a David, con rostro pálido y reverente. «Rey David, he recibido otra revelación». La multitud contuvo el aliento. «El Señor dice, lo que mi pueblo ha sembrado en el lamento, cosechará en alegría. La senda de la derrota será transformada en victoria, pero primero, necesitarán pasar por las aguas del juicio. Y yo derramaré mi gracia abundantemente sobre ellos en tal tiempo». Un murmullo de temor y esperanza se extendió entre los guerreros. Si había una senda de juicio, significaba que su corazón estaría expuesto ante el Señor. Pero también brindaba la esperanza de que, a través de esa purificación, recibirían la gracia que tanto anhelaban. «Esto es más que una batalla», declaró David, su voz resonando con la autoridad del Señor. «Esto es una purificación. Debemos prepararnos para la señal que vendrá. No solo nos levantamos contra nuestros enemigos físicos, sino también contra todo lo que nos aleja de nuestro Dios. Entonces, marcharemos todos juntos, con fe, porque el triunfo no se medirá solamente en la victoria sobre los filisteos, sino en la restauración de un corazón que busca al Señor». Así, el pueblo se unió en un clamor renovado. Sus súplicas penetraban los cielos, y las nubes comenzaban a disiparse, dando paso a una luz radiante.
Nunca antes se había sentido tanto poder en el aire, ni había existido una convicción tan profunda en los corazones de quienes llevaban la insignia del rey, y mientras las palabras resonaban en un eco interminable, una sombra cruzó por el cielo, un presagio de lo que estaba por venir. En lo profundo de su ser, David oyó un eco: el sacrificio es solo el comienzo, porque antes de la victoria, la sombra de la traición se manifestará entre los tuyos. Sé vigilante, porque el plan soberano de Dios se revelará de maneras que aún no has considerado. El sol apenas comenzaba a despuntar cuando David, ya con corazón preparado y mente clara, reunió a su pueblo. Se sentía el ajetreo en el campamento, pero esta vez había una calma distinta en el aire, como si el mismo cielo aguardara el clamor de los justos. Hermanos. Comenzó David, su voz resonando con convicción. Hoy es un día que recordaremos no solo por la batalla que se avecina, sino por la restauración que el Señor traerá a nuestras vidas. Hemos sido perdonados y somos un pueblo unido en la fe. Mientras sus hombres miraban expectantes, sintió la presencia de Dios más palpable que nunca entre ellos. Los guerreros alzaron sus manos, dispuestos a entregarse a la dirección divina. La unidad llenó el ambiente, y un murmullo fresco de oración fue creciendo como una ola de alabanza hacia el cielo. David, al alzar su voz, recordaba lo revelado por el mensajero: quienes no escuchen el clamor de mi voz serán como hojas secas llevadas por el viento. Era un momento gravísimo, donde se enmarcaba la historia de su nación. Mientras se preparaban para avanzar hacia la batalla, David recordó las palabras resonantes de su amigo Jonatán: la lealtad no se mide solo en el campo de batalla. Había algo mucho más grande en juego. La esencia de su lucha iba más allá de la victoria física, se trataba de redención, de reconciliación no solo con Dios, sino entre ellos como pueblo. Al avanzar hacia el campo abierto, el cielo se oscureció repentinamente, y se sintió un estremecimiento en la tierra. No temas, porque el Señor va delante de ti, dijo David, recordando su propia enseñanza de que la victoria pertenece al Señor. La grandeza de su Dios los acompañaba, y una renovación de fe iluminaba sus corazones. Los filisteos aguardaban con firmeza, en filas alineadas ante ellos, pero David no se amedrentó. Hoy no luchamos con el poder de la carne, sino bajo la bandera del Altísimo, exclamó, y los hombres, animados y fervientes, gritaron en unísono su respuesta. Al articular su oración, sintió en su espíritu un movimiento poderoso. Mientras las tropas de Saúl se aproximaban, el eco de su fe se tornó en un clamor resonante. Una luz celestial pareció brotar sobre sus cabezas, dándoles el impulso necesario, como si los mismos ángeles estuvieran a su lado. El cielo está con nosotros, pensó mientras marchaban hacia el enfrentamiento. En ese instante, un viento violento se desató, y los filisteos, atrapados por el temor y la confusión, comenzaron a retroceder. Cada paso de David y sus hombres era un testimonio de la fe que llevaban en su interior. Y sucedió un milagro, mientras la presencia de Dios caía como un manto sobre ellos, y el enemigo se dispersaba en temor. «Avancen», ordenó David, alentando a su ejército. La batalla ya no era una lucha de carne y sangre, sino un despliegue del poder soberano de Dios. La victoria llegó con un clamor de alabanza que resonó en el aire. Los filisteos, desconcertados, huyeron en desbandada. Cuando la calma llegó tras la tormenta de guerra, los hombres se reunieron alrededor de David, quienes caían de rodillas, ofreciendo sus alabanzas al Altísimo. Era un momento que marcaba no solo una victoria militar, sino un retorno a la fidelidad con Yahvé. «El Señor ha hecho grandes cosas entre nosotros», exclamó David, su voz resonando con fervor. En la intimidad de su corazón, sentía la profunda conexión entre el triunfo y las palabras proféticas que había escuchado. «Estamos en el umbral de una nueva era», pensó, consciente de que Dios estaba continuamente tejiendo su plan en cada uno de ellos. Reconoció la verdad que cimentaba el futuro de su nación. La restauración comenzaba en sus corazones. Con gratitud, David se volvió hacia sus hombres, sus rostros reflejaban asombro y alegría. «No se olviden de lo que el Señor ha hecho. Este día será recordado por generaciones. Fortalezcamos nuestros lazos en la fe y enderecemos nuestro caminar hacia Él». Mientras celebraban, un mensajero apareció distante, su figura iluminada por el resplandor de la victoria. «Rey David», clamó el hombre con voz entrecortada.
El reino ha oído de tu triunfo. Los corazones en las naciones vecinas se llenan de temor, pero sobre todo, el pueblo de Dios ve una oportunidad de reconciliación. Ese es el propósito divino, reflexionó David, sintiendo cómo las promesas de Dios comenzaban a hacerse realidad. La historia de su vida, de una batalla a otra, no solo había sido una lucha. Había sido un camino hacia la salvación y un retorno a la humildad. Esa noche, mientras las estrellas brillaban tenuemente sobre el campamento, David se postró. Señor, gracias por tu fidelidad. Guíanos en el camino hacia la redención, que el sacrificio de hoy sea el inicio de un nuevo pacto contigo y con los corazones que aún no te conocen. La oración resonó en el cielo, y con cada palabra, David sentía que la historia de su pueblo comenzaba a reescribirse bajo la poderosa soberanía de Dios. La victoria no marcaba el final del viaje, sino el comienzo de una nueva historia. La esperanza renovada ahora guiaba sus pasos, y la promesa de un futuro brillante se asentaba en el profundo significado de seguir fielmente a Yahvé. Hermanos, dijo mientras miraba a sus guerreros, no temamos a los tiempos difíciles que vendrán, porque con nosotros está el Señor. Su obra no se detiene aquí. La promesa de restauración brilla sobre nuestra nación, y juntos, como un solo pueblo, experimentaremos la gloria de su nombre en cada rincón del mundo. Poderosos abrazos resonaron entre ellos, una familia unida en la fe. ¿Y qué podría haber más poderoso que un pueblo que avanza con una sola voz, alabando el nombre que está sobre todo nombre? Mientras David miraba las centelleantes estrellas, una convicción ardía en su ser. Este es solo el comienzo. Les instó a dar gracias a Dios por la victoria, pero su corazón estaba firme, sabía que siempre habría más batallas por venir. Si Dios había sido fiel en el pasado, lo sería igualmente en el futuro, porque el plan soberano de Dios estaba dibujado en los corazones de quienes se atrevían a creer. Ahora, querido hermano, tu momento de decisión ha llegado. Necesitas suscribirte ahora mismo a este canal, para que nunca te pierdas estas poderosas historias de fe que transforman vidas. Es tu tiempo de actuar. Da like a este relato bíblico ahora mismo, para que lo que Dios ha hecho en ti, se esparza y alimente el algoritmo con su palabra. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus impresiones, tu voz es esencial en este movimiento de fe. Comparte este testimonio increíble con al menos 5 amigos que necesiten conocer la fidelidad de Dios y recibir su salvación. No esperes ni un segundo más para compartir. Juntos, en este camino de fe, hagamos brillar la luz de Cristo.